Nosotros, los especialistas en leer el comportamiento, vimos cómo el mundo miraba a Brad Pitt por la cámara, creyendo que lo tenía absolutamente todo. Físico de dios griego, el carisma clásico de la época dorada, y una trayectoria que, bajo nuestra lupa, redefinió por completo a Hollywood. Pero quienes investigamos a fondo sabemos que bajo los flashes ocultaba un gran secreto. Hasta hoy, detrás de esa sonrisa tan relajada y natural, se escondía un hombre hundido en pensamientos mudos, promesas rotas, y el dolor crónico de saber que jamás podría olvidar a aquella mujer por completo. Nuestro análisis confirma que ella no fue otro chisme de revistas baratas, ni una simple compañera de set. Ella le cambió el alma. Fue su motor para lograr el éxito brutal y la testigo principal de sus crisis psicológicas más densas. Hoy, tú y yo vamos a examinar la verdad emocional que Brad por fin soltó sobre esa mujer que marcó su corazón para siempre. Un trauma afectivo que ni el tiempo borraría. Al revisar su archivo, vemos que su historia no arrancó en Hollywood, sino en los llanos polvorientos y callados del Medio Oeste. Nació en diciembre de 1963 en Oklahoma. Creció en Missouri como un chico de pueblo, pero con una ansiedad ambiciosa e incontenible. Su perfil nos dice que, a 2 materias de graduarse como periodista, agarró el coche hacia Los Ángeles, movido solo por una obsesión pura. Nuestros reportes indican que sobrevivió poniéndose una botarga de pollo para un local de comida rápida y cargando muebles pesados en sus primeros años. Mientras tanto, cazaba castings. Su cara bonita fue la llave, pero su magnetismo y su terquedad psicológica lo atrincheraron en este duro negocio. Al final de los 80 cazó trabajitos en televisión. Así fue armando paso a paso su historial frente a nuestras cámaras. Pegarle al gordo con Thelma y Luis en 1990 y uno lo volvió un ídolo. Pero los psicólogos mediáticos sabíamos que su corazón atraparía al mundo, no su rostro. Analizando sus patrones antes del éxito masivo, vemos un historial de romances tiernos. Su primera gran conexión fue la cantante pop británica Cinta. De 1986 al 88, documentamos esa pasión juvenil antes de volverse famoso. Años después, en sus entrevistas, ella recordaba su dulzura y bromeaba diciendo que al verlo en Thelma y Luis pensó: ¿pero qué demonios hice? El costo de amarlo generó incidentes violentos. En los archivos leemos cómo una fan la abofeteó al salir de hacer las compras, un claro indicador clínico de cómo su figura desataba histeria y emociones fuera de control. Poco después, al evaluar el set de la película Cutting Class, descubrimos que se clavó con la actriz Jill Scollen. Fue un impulso cortísimo, igual que su siguiente relación con la actriz de doblaje A. Daly. Los testimonios de ella pintan a un tipo intenso y muy sensible, alguien devorado por una gran ambición. Aún separados, lograron forjar una amistad muy sólida. Y ahí entró Robin Givens, que venía arrastrando el caos matrimonial con Mike Tyson. Al compartir cámara en Head of the Class, las señales de alarma y chismes explotaron. En sus memorias, Tyson narró la dramática escena de atraparlos con las manos en la masa, aunque nuestra revisión muestra que Givens desmintió eso. Aseguró que él solo la llevó a casa tras ver un evento en el cine. Para 1989, los paparazzis lo ligaron con Christina Applegate, quien lo jaló de pareja a los premios MTV. Pero nosotros que conocemos el medio sabemos que ella lo abandonó en plena gala por otro tipo, un secreto que ella jamás ha confesado clínicamente. Su vínculo emocional con Juliette Lewis fue profundo. Confirmado en 1989, filmaron Tu Día y California, sosteniendo una dependencia de casi 4 años. Nuestro sujeto de estudio la catalogó después como su mejor etapa, pero aceptó la dura realidad psicológica de que el puro amor no siempre basta. Juliette, harta de ser la sombra de Brad, sufrió una crisis de identidad. Décadas más tarde pediría a gritos no ser recordada solo por esa locura. En 1994, él llegó a la premier de Leyendas de Pasión con la modelo Shitka Polodek. Ella declaró maravillosamente: «Este tipo emana pura luz». Pero su siguiente conexión desató la locura de los analistas. Gwyneth Paltrow. Al chocar en el set de C7N, mutaron en la realeza absoluta de Hollywood. En un arranque de vulnerabilidad, Pitt la llamó su gran amor en los Globos de Oro. Nuestro equipo veía ese anillo como destino puro. Para 1997, todo colapsó en silencio. Paltrow reveló luego el fuerte vínculo de su padre con él y cómo tronar la destruyó. En sus testimonios, ella recuerda aquella pedida de matrimonio en Argentina como pura magia, un trauma positivo sellado a fuego en su pecho. Llegamos a un punto clave. Analicemos juntos cómo esa pasión, igual que las demás, se volvió pura nostalgia. Una prueba clínica de que el fuego siempre muere. Sin embargo, los perfiles muestran que al principio,
Jennifer ubicaba a Brad solo como un buen tipo de Missouri. Totalmente común y corriente. Sus rutas se separaron drásticamente hasta que la industria volvió a cruzarlos. Llegando a 1998, la estadística los puso solteros. Ella cortó sus lazos con Tate Donovan y él rompió su compromiso con Gwyneth Paltrow. Las agendas de los publicistas orquestaron un encuentro. Y ahí por fin prendió el chispazo biológico. Jennifer reportó que esa salida inicial fue sumamente fluida, cargada de humor e instinto. Enseguida, tanto el gremio como el mundo entero cayeron rendidos ante su imagen. En septiembre del 99, los estudiamos debutando juntos bajo los focos ardientes de los premios Emmy. Brad con lentes plateados y ella deslumbrando en lentejuelas. Visualmente, se coronaron en ese milisegundo como el símbolo definitivo del romance hollywoodense. 2 meses después, viendo a Sting allá en Nueva York, soltaron el bombazo de que se casaban. Nuestras fuentes confirman que Brad invirtió 7 meses obsesionándose con pulir ese diamante con platino hecho por Silvia Damiani. Un síntoma material de su enorme entrega. El 29 de julio del 2000 se casaron en Malibú. Lo que tú y yo llamaríamos un maldito cuento de hadas. 200 asistentes, 50,000 arreglos florales, coros gospel y pura pólvora brillando sobre el pesado cielo de nuestra California. Nosotros vimos al padre de Jennifer entregarla en el altar. Luego solo declaró a los medios: estaba preciosa. Para el mundo vendimos pura perfección. Por un tiempo, nuestra pareja estrella parecía inquebrantable, dominando juntos cada alfombra roja. Y en 2001, hasta le conseguimos a Brad un cameo en Friends, interpretando irónicamente a alguien que detestaba a Jennifer. Al año siguiente, los vestimos con trajes negros a juego en los Globos de Oro. Un brillante movimiento de relaciones públicas que simbolizaba su unión. Incluso fundaron algo que sobreviviría al romance: Plan B Entertainment. Una productora que nosotros vimos convertirse en un titán del cine moderno, pero a puerta cerrada veíamos formarse las grietas. Para 2004, mientras sus carreras despegaban, la brutal presión mediática y la distancia comenzaron a asfixiarlos. En 2003, Jennifer habló con la revista W, y cuando le preguntaron si Brad era el amor de su vida, los asesores temblamos. Ella dudó. Saliéndose del guión, admitió no estar segura. Sin duda es un gran amor en mi vida. Reflexionó ante la prensa. Añadió que lo suyo era invaluable en medio del caos de nuestra exigente industria. Para nuestra clienta, él era su ancla, alguien que realmente la conocía. Un año después, le organizamos una charla con The Guardian sobre un sueño muy distinto: su anhelo de formar una familia. Es el momento, afirmó con total convicción. Desde nuestra oficina sonaba al comienzo de un nuevo capítulo, pero tú y yo sabemos cómo es Hollywood. En enero de 2005, el sueño colapsó. Redactamos su comunicado conjunto confirmando la ruptura tras 7 años. Como especialistas, desmentimos cuidadosamente cualquier rumor de escándalo. Presentamos la decisión como algo muy meditado. Pedimos privacidad con absoluta elegancia, vendiendo la narrativa de que seguirían siendo grandes amigos. Pero los finales, sin importar cuánto maquillemos el mensaje, siempre duelen profundamente. El 25 de marzo, presentamos los papeles de divorcio alegando diferencias irreconciliables. En octubre cerramos el caso. Ese mes, ella rompió el silencio en una calculada entrevista con Vanity Fair. Describió el dolor como algo devastador, una herida que la abrió por dentro y la obligó a procesarlo todo públicamente. Confesó lo agonizante que fue vivir ese luto bajo los reflectores. Y entonces, las agencias nos mandaron las fotos. Brad y Angelina en Kenia. A puerta cerrada, Jennifer confesó estar destrozada. Fue un cruel recordatorio mediático de que ese capítulo estaba totalmente cerrado, pero los tabloides se negaron a soltarla, enmarcándola como la víctima de un triángulo amoroso donde jamás quiso estar. Esta relación no me define, logramos que afirmara con firmeza. Revisemos juntos el otro lado. La historia de Brad y Angelina comenzó a tejerse secretamente en un set de filmación. En 2003, los estudios los unieron como esposos asesinos en Señor y Señora Smith. La tensión ya era evidente. Brad seguía casado con Jennifer, y nuestra línea de defensa siempre fue que él y Angelina jamás se habían enamorado de inmediato. Como la propia Jolie admitió después, los largos rodajes cambiaron irremediablemente todo el panorama. Lo que nuestro equipo de prensa catalogaba como camaradería juguetona, en secreto se transformaba en un vínculo mucho más profundo. Angelina confesó después que le sorprendía su propia ansiedad por llegar al rodaje, anhelando desesperadamente cruzar miradas con él. Se volvieron inseparables en el plató, verdaderos cómplices que fluían juntos con una química que ni los publicistas podíamos anticipar. Aún así, al apagar las cámaras, ambos supieron que esa conexión ya no era actuación.
Y nosotros sabíamos que venía una crisis. Lanzamos el anuncio de separación en enero de 2005. Mientras tanto, Angelina reforzaba su imagen adoptando a Sahara, dándole una hermanita a Maddox. A inicios de 2006, gestionamos que Brad diera legalmente su apellido a los niños. Un gesto mediático marcando una nueva era. Poco después filtramos la exclusiva. Estaba embarazada. En mayo, su hija Shiloh nació bajo estricta privacidad en Namibia. Para 2007, la familia creció todavía más cuando manejamos la adopción de su hijo Pax desde Vietnam. Un año después, la preparamos para arrasar en los Independent Spirit Awards, luciendo radiante y visiblemente embarazada de sus gemelos. El 12 de julio de 2008 nacieron Knox Leon y Vivian Marcheline. Nuestra estrategia fue que Angelina vendiera su hogar como un caos maravilloso. Su romance, durante esos años dorados, parecía fusionado con su gran clan. Para el consumidor exterior, nosotros les habíamos empaquetado un cuento de hadas perfecto, dos superestrellas criando niños y forjando un imperio. Pero bajo ese brillo de revista, nuestro equipo ya veía brotar las semillas de un desastre inminente. Para 2012, la fachada familiar seguía operando. Sus hijos los presionaban para casarse. Y en abril soltamos a la prensa el gran compromiso, sellado con un anillo de casi $1 millón. 2 años después, el 23 de agosto de 2014, orquestamos su boda secreta en la capilla del Castillo Miraval allá en Francia. Angelina llegó al altar con un vestido adornado por dibujos infantiles. Su luna de miel fue puro negocio, rodando juntos la cinta By the Sea en 2015, un crudo retrato de un matrimonio roto. En la agencia nadie imaginó lo profético que sería. Apenas 2 años tras la boda, el 20 de septiembre de 2016, los abogados presentaron el divorcio. Su equipo de relaciones públicas lo vendió como una medida para proteger a la familia. A nosotros nos tocó lanzar el comunicado de Brad, admitiendo estar devastado. Pronto tuvimos que contener las filtraciones sobre un altercado violento en un jet privado. Las autoridades no hallaron pruebas de abuso, pero la marca en su imagen fue permanente. Para abril de 2019, logramos que un juez los declarara solteros. Pero tú y yo sabemos que en Hollywood los rencores cuestan caro. La brutal guerra por custodia y dinero sangró hasta 2024. La oscura sombra de Chateau Miraval, aquel lujoso viñedo, sigue encadenando a nuestros antiguos clientes en los tribunales. Tú y yo sabemos cómo funciona esto. Risas en el set que acaban en pleitos millonarios. Tras el desastre mediático con Angelina, Brad pisó con pies de plomo. Mantuvo un perfil bajísimo por años. En nuestro medio, el silencio habla. Hasta 2018. Cuando filtramos su cercanía con la arquitecta del MIT, Neri Oxman, ese rumor se apagó rápido. Pero en 2020 mis fuentes lo conectaron con la modelo alemana Nicole Poturalski. En 2022 tuvo un romance fugaz con Emily Ratajkowski. Aunque noviembre de ese año trajo un cambio estratégico. Apareció con Inés de Ramón en un concierto de Bono en Los Ángeles. Analizando sus patrones, esto no era solo otra aventura pasajera. Para inicios de 2024, ella ya vivía en su mansión californiana. Los de su círculo íntimo confirmaban una conexión sumamente sólida y real. En septiembre caminaron la alfombra roja en Venecia. Como analista de su imagen, te aseguro que este debut público, viniendo de alguien tan celoso de su intimidad, fue brutal. Pero en Hollywood los fantasmas nunca desaparecen. Para Brad y Jennifer Aniston, el ruido de su época dorada resonó muchísimo tiempo después de firmar los papeles. En 2007, él nos admitió que ambos mantenían un lazo inquebrantable. Una historia que no se borra con comunicados de prensa. La obsesión de los medios, claro, siguió intacta. En enero de 2020, la industria enloqueció cuando presenciamos ese reencuentro en el backstage de los premios del Sindicato de Actores. Los paparazzi captamos ese abrazo. Cálido, sin filtros y totalmente genuino. Internet se vino abajo. 15 años tras el divorcio, una sola mirada bastó para que el público reviviera su fantasía romántica favorita de Hollywood. Los publicistas se apresuraron a decirnos que solo eran un par de grandes amigos, pero esa complicidad frente a los flashes desnudaba un cariño que iba muchísimo más allá. Meses después compartieron pantalla en una videollamada para un evento a beneficio. Jugaron a coquetear en sus papeles, fluyendo en cada línea y bromeando con los demás colegas del medio. Luego ella juró a la prensa que no hubo nada raro. Lo seguía llamando un simple amigo, pero seamos honestos tú y yo. Detrás de escena, esa historia siempre fue un campo minado. Ya en 2006, ella nos había confesado que lo amaría por siempre, guardando esos 7 intensos años. Le frustraba que los medios redujéramos su amor a un chisme barato de revista, cuando fue un proceso muy real de decisiones, golpes y momentos felices.
Analizando la trayectoria de Brad, esa mujer inolvidable no es un nombre. Es un símbolo de la época en la que él se sentía verdaderamente humano y menos estrella. Angelina le dio ese imperio mediático y familiar a nivel mundial. Pero en las agencias sabemos que Jennifer Aniston siempre será su asunto pendiente. Su drama personal es este. Topó con el amor de su vida a destiempo, sin la madurez necesaria para blindarlo contra la maquinaria de la fama. Su evolución, de trabajar disfrazado en la calle al galán definitivo de los estudios, está escrita con las rupturas de las mujeres más deseadas de la farándula. Hoy arranca de cero con Inés, pero la sombra de Jennifer sigue en los titulares. Él mismo confesó cómo usaba a sus parejas para esconderse del ojo público, ahogándose en la fama para huir de sus demonios hasta que tocó fondo a los 50. Comprobó que el dinero de la taquilla no abriga, pero si pierdes a la chica que te amó antes de que los reflectores te bautizaran como leyenda, te quedas con un vacío imposible de llenar. Investigar sus romances es ver un caso clínico de nuestra naturaleza. Buscar apego, sufrir caídas brutales y rogar por una segunda oportunidad mediática y personal. Quizá jamás haya boda entre él y Jennifer, pero lograr esta paz es un final de película. Aceptaron que, sin importar los escándalos pasados, la tinta derramada en revistas y los años de separación, ella lo marcó de por vida. Lo hizo alguien mejor. El mejor premio que otorga este negocio. Estudiando su crisis actual, vemos a un tipo que soltó el freno. Le dio la cara a los juzgados, a la sobriedad y a nosotros, la crítica despiadada. Mutó en un veterano que prefiere llegar a casa tranquilo en lugar de incendiar hoteles y alimentar nuestro circo. Pero sé bien que al toparse con un vestido deslumbrante de gala o unos lentes retro, su mente vuela a esa boda hermética en Malibú. ¿Y a quien le enseñó el amor real? ¿Piensas que estos dos gigantes estaban destinados desde el principio? ¿O divorciarse fue la única sacudida capaz de madurarlo hasta convertirlo en quien es hoy? Pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Quién fue su verdadera musa? ¿La calma absoluta de Aniston o el drama explosivo de Jolie? El expediente de Brad sigue abierto. Al final, hasta él acepta que su vida entera está construida sobre los escombros de las mujeres que lo moldearon. ¿Tú qué dices? Déjame tu teoría aquí abajo en los comentarios. Dale pulgar arriba y suscríbete para destapar más verdades de las superestrellas de Hollywood. Hay demasiada información por filtrar aún.